De seguidores a discípulos. Se llama la serie que empezamos la semana pasada, basada en Lucas capítulo 9, y donde a manera de introducción explicaba que la palabra quizás en su sentido original implicaba lo mismo. Seguir a Jesús significaba ser un discípulo de Jesús. Estar dispuesto a seguirle implicaba convertirse automáticamente en un discípulo. Sin embargo, la palabra, creo que con el tiempo, ha adquirido connotaciones diferentes, y el capítulo 9 de Lucas, como les mencioné la semana pasada, para algunos representa un punto de inflexión, un punto donde verdaderamente Jesús iba a desafiar a aquellas personas que le estaban siguiendo a convertirse en verdaderos discípulos. Y la semana pasada vimos que lo primero que hizo fue darles una asignación o una tarea. Bueno, en esta mañana quiero invitarles a recordar en ese tiempo cuando éramos estudiantes. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero había una frase que cuando éramos estudiantes y la escuchábamos, eso hacía que se nos pararan los pelos cuando escuchábamos al profesor o a la profesora que decía, saquen una hojita. ¿No les pasaba? Saquen una hojita. Más si uno no lo esperaba. ¿Ok? Significaba que venía un examen, una prueba, una evaluación. Todavía a veces tengo pesadillas con eso, que tengo que me van a hacer un examen y no había estudiado, no estaba preparado. Pero hay personas que dicen, ¿para qué pruebas? ¿Para qué exámenes? Los que son docentes saben que es algo necesario. La prueba es completamente necesario para saber que el estudiante realmente comprendió. ¿Okay? Entonces, tanto le sirve al docente para evaluar si el alumno aprendió, pero también le sirve al alumno para darse cuenta cuánto ha aprendido. Y a veces hay personas que se preocupan mucho por la calificación como tal, pero en realidad lo que se quiere medir es cuánto la persona, cuánto el estudiante aprendió. Hoy están de moda a veces cursos, a veces capacitaciones que las personas hacen, y dicen, ay, ese es chévere porque ahí no te hacen examen. Pero cuando no te hacen examen, tú no sabes, no tienes la capacidad de saber si realmente has aprendido o no. Un verdadero discípulo tiene que ser probado. Por eso en esta mañana el mensaje lo he titulado Discípulos bajo prueba. Discípulos bajo prueba. Venía un examen para los discípulos. La semana pasada dijimos que los maestros mandan asignaciones y Jesús les dio una asignación, ir de pueblo en pueblo compartiendo el mensaje del Evangelio. La enseñanza que vamos a ver hoy está conectada, es lo que sucede exactamente después. De hecho, ellos regresan contando lo que había sucedido, pero ahora viene una prueba para los discípulos. Y vamos a volver a leer, ya lo escuchamos, pero vamos a volver a leer los versículos 10 al 13, donde vemos la prueba en sí. Dice que cuando regresaron los apóstoles, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo, se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida, pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente, para que vayan a buscar alimento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Y Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer. Ahí está la prueba. Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer. El milagro que vamos a mencionar hoy, que vamos a estudiar hoy, es uno de los pocos milagros que aparecen en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es un milagro que tal vez usted lo ha escuchado aún hasta antes de congregarse y tener una vida eclesiástica. Muchas personas saben que hubo un momento en que Jesús multiplicó unos panes y unos peces. Sin embargo, usualmente lo que llama la atención es el poder multiplicador del Señor Jesús. Pero en esta mañana yo no quiero tanto hablar de ese poder multiplicador de Jesús, sino de la prueba que quiso hacerle a sus discípulos. Ahora tienen que atender un desafío más importante que solo compartir el mensaje. Jesús les dice, denles comida a esta gente. Denles ustedes mismos que comer. Entonces una prueba
de atender necesidades y hasta, pudiésemos decirlo, también una prueba de matemática, porque empiezan a ver cómo funcionan las matemáticas en los reinos en el reino de Dios. El mismo milagro en el Evangelio de Juan añade, Juan dice que Jesús le dijo a Felipe eso, denles ustedes mismos de comer, pero Juan añade que lo hizo para ponerlo a prueba. ¿Por qué probar a sus discípulos? ¿Qué quería enseñar o qué quería probar el Señor Jesús? No era meramente que quería que supieran que Él tenía el poder de multiplicar panes y peces. Eso no era lo más importante que le preocupaba a Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan, unos versículos más adelante, después del milagro, más bien Jesús les recrimina a las personas que estaban allí, porque dice, muchos de ustedes me están siguiendo porque les di pan. Entonces a Jesús no le interesaba tanto que le recordaran por el hecho de haber multiplicado los panes y los peces, sino lo que quiso enseñarle a sus seguidores o a sus discípulos. Y quiero que destaquemos cuál es la prueba. Es una sola prueba, pero implica varias cosas. Y lo primero que implica es la prueba de la suficiencia. La prueba de la suficiencia. Como seres humanos, tenemos la tendencia de ser autosuficientes. A medida que vamos creciendo, cuando somos bebés dependemos 100% de nuestros padres. Pero a medida que vamos creciendo, hay una frase que algunos bebés que es una de las primeras frases que van a decir muy clarito, y es yo solito o yo solita. Porque el ser humano quiere ser autónomo, quiere ser independiente. Y la sociedad moderna, y especialmente la psicología moderna, una de las cosas que enfatiza es que el ser humano, si quiere lograr cosas en la vida, tiene que decir, tú sí puedes. Tienes que decirte a ti mismo, tú sí puedes, tú lo puedes lograr, tú puedes hacerlo. Sin embargo, en el reino de Dios las cosas no necesariamente son así. Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 13, denles ustedes mismos de comer. Y ellos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Y aquí Jesús está haciendo una prueba, y es una de las principales pruebas o una de las principales lecciones que todo cristiano tiene que aprender, a no ser autosuficiente, sino a depender de Dios. La respuesta de los discípulos refleja autosuficiencia. ¿Por qué? Porque ellos, cuando Jesús les dice, denles de comer, ¿qué pensaron ellos? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Eso era lo que ellos tenían. Y pensaron, con esto no puede. Pero le añaden, a menos que, y todavía siguen pensando en sus propias capacidades, a menos que vayamos a comprar comida para esta gente. A menudo, mis hermanos, hermanas y amigos, desafiados para ver hasta qué punto somos autosuficientes o hasta qué punto dependemos del Señor. Antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, muchos de nosotros dependíamos de nosotros mismos y lográbamos las cosas en esta vida según lo que teníamos y según lo que sabíamos hacer. Pero eso es lo que hace la mayoría de las personas. Eso lo hace todo el mundo. Hace lo que cree que puede hacer según sus fuerzas, según sus capacidades, según sus experiencias, según las oportunidades. Pero un discípulo del Señor, una de las primeras cosas que tiene que aprender es a depender del Señor. ¿Y cómo se aprende eso? Confrontando o enfrentando cosas superiores a nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Les planteó un desafío. Aliméntenme a esta gente. ¿Cuántos son? 5,000 hombres. Dicen los otros evangelios, añaden, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo cuántos serían? Imagínense que cada oveja estaba con su pareja, ya serían 10,000. Y si habían unos cuantos niños ahí,
ya pasaría probablemente el número de 15.000 personas. ¿Cómo alimentamos los 12 discípulos a esa cantidad de personas? Y los discípulos piensan, ¿cómo lo puedo hacer yo? Lo que tengo no me alcanza, a menos que vaya a comprar. El problema con ir a comprar es que el Evangelio de Marcos, cuando relata el mismo milagro, el Evangelio de Marcos añade que dice que ellos sacaron la cuenta, había alguien ahí experto en economía, en matemática, y dice que tendrían que gastar el salario de 6 meses de trabajo para alimentar a todas esas personas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenían que depender del Señor. Y esa era la primera lección que aprender. En el Antiguo Testamento hay la historia de un hombre llamado Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? A Gedeón, hace algunos meses atrás hablamos de Gedeón. Dios lo llamó para liderar a su pueblo. Y una de las primeras cosas que Dios quiso enseñarle a Gedeón fue a depender de él, para enfrentar a los madianitas. ¿Y cómo se lo enseñó? Bueno, Gedeón reunió un ejército de personas. Gedeón tenía un ejército de 32.000 personas para enfrentar a los madianitas. Así cualquiera, ¿verdad que sí? Oh, yo voy confiado porque tengo 32.000 personas conmigo. Pero el Señor le dice, es mucha gente. Y les plantea un desafío, y de ese desafío se van 22.000 personas, quedan 10.000. Todavía uno se siente apoyado con 10.000 personas detrás de uno, pues uno se enfrenta a cualquiera. Pero el Señor le dice, todavía es mucha gente. Entonces el Señor le da otro desafío, otra prueba, para que el ejército se disminuya y quedan solamente 300 personas. ¿Para qué hizo el Señor eso? Miren lo que dice Jueces, capítulo 7, versículo 2. El Señor le dice a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Y ahí está la clave. Porque a veces el Señor nos hace afrontar pruebas que son muy superiores a nosotros, precisamente porque sabe que son muy superiores a nosotros, y que si las superamos en nuestra propia fuerza, porque tengo dinero suficiente guardado, porque tengo dinero en el banco, porque tengo habilidades, porque estudié, porque conozco a fulanito, entonces al final, así yo le dé gracias al Señor, en el fondo en algún momento yo puedo decir, lo logré. Pero cuando los desafíos son mucho más grandes que nosotros y dependemos de Dios, sabemos que no dependió ni de mi sagacidad, ni de mi astucia, ni mi inteligencia, ni mi conocimiento, ni siquiera porque yo fui muy disciplinado, sino porque fue el Señor el que hizo la obra. Y eso es lo que el Señor quería que sus discípulos aprendieran, a depender 100% de Él. Recuerdo a una persona hace unos años atrás que me decía que el Señor le estaba llamando a servirle, que el Señor le estaba llamando al ministerio a servirle, pero no quería dejar su empleo y su fuente de sustento, porque entonces ¿de qué iba a depender? Pero resulta que para poder obedecer tenía que dejarlo. Y una de las cosas que yo le insistía era eso precisamente. El Señor, una de las primeras cosas que quiere que nosotros aprendamos es a depender de Él. Y cuando aprendemos de Él, aprendemos a depender de Él, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene ¿de quién? De Dios. Otras versiones dicen nuestra competencia o nuestra suficiencia viene de Dios. Y eso se aprende. Eso se aprende en esta vida. Ahora te invito en esta mañana a que te preguntes qué prueba puedo estar pasando como discípulo del Señor y que el Señor quiere probar mi autosuficiencia. O que el Señor quiere probar de quién yo dependo. O el Señor quiere probar qué tanto yo dependo de Él. O que yo tanto dependo de mis propias habilidades, de mis propias capacidades o de mis propios recursos.
Ahora quiero invitarles a que pensemos en el otro elemento de la prueba que tuvieron que afrontar los discípulos. La prueba, yo le llamo la prueba de la obediencia. Otra cosa que es fundamental en un discípulo es que un discípulo tiene que ser obediente. Tiene que hacer caso. Un discípulo desobediente no es discípulo. ¿Ok? Puede ser que se haga llamar discípulo, pero si es desobediente, no es discípulo. Y Jesús quiso poner a prueba la obediencia de sus discípulos. Cuando dice el versículo 14 y 15 que habían allí unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces ya tenemos claro la cantidad de personas, que eran más, mucho más de 5,000. Y Jesús les hace una demanda. ¿Cuál es la demanda? Hagan que se sienten en grupos como de 50. Y ahí falta algo que yo no veo en ninguna parte, ni en ninguno de los 4 relatos de los evangelios yo veo que alguien preguntó, ¿y para qué, Señor? Porque eso es común a veces en las personas, ¿verdad? Cuando usted le da una instrucción, o todavía a nuestros hijos, y a medida que van llegando a la adolescencia, esa es la pregunta más común. Usted le dice algo cuando estaban chiquitos, la obediencia era más inmediata. Pero hoy en día, no es que no quieren obedecer, pero generalmente preguntan, ¿para qué? ¿Por qué? Jesús les dice, vayan y sienten al grupo de personas en grupo de 50. ¿Por qué grupo de 50? No lo sabemos. Hay quienes dicen que Jesús quería probar no solamente la obediencia, sino quería organizar el asunto, quería poner orden. Y quería probar a sus discípulos si lo iban a hacer sin cuestionarle. Porque no tenía mucho sentido con esa cantidad de panes y con esa cantidad de peces reunirlos en grupos de 50. Iban a ser todavía muchísimos grupos. Así le dieran un pedacito a cada grupo, eran muchos grupos en realidad todavía. Pero ellos lo hicieron. Lo cierto es que dice el versículo 15 que así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Se sentaron expectantes. Y eso nos da una enseñanza a nosotros. Para que el Señor pueda hacer el milagro, nosotros tenemos que obedecer. La obediencia precede al milagro, aunque no entendamos. Generalmente la obediencia precede al milagro. Mucha gente quiere milagros sin obediencia, pero tiene que haber primero obediencia para que pueda haber milagros. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando se encontraron con el mar Rojo en el desierto? Cuando él clamó a Dios, él le dice, ¿para qué clamas? ¿Para qué clamas? Anda, dirígete allá, usa tu vara, y cuando pongan el pie en el agua, el mar se va a abrir. Moisés no se puso con el Señor, no, Señor, abre primero antes de yo poner el pie, porque a veces somos así. No, Señor, dame una prueba, dame una muestra. No, el Señor dice, obedece, y en lo que tú obedeces, yo actúo. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés puso el pie en el agua, el mar se abrió, y pasaron en seco, dice el texto. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la ciudad de Jericó, ¿qué les mandó a hacer el Señor? Tienen que darle una vuelta todos los días a Jericó. Ahí nadie preguntó, ¿para qué, Señor? No, tienen que darle una vuelta todos los días. Y siempre que pienso en ese milagro, me he imaginado a los israelitas dándole vuelta a esa ciudad y mirando la ciudad y pensando, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estrategia de batalla es esta? Primer día. Segundo día. Bueno, vamos a dar la segunda vuelta. Pero 6 días dando vueltas. Y al 7º día tenían que dar 7 vueltas más. Pero el Señor quería probar, ¿qué? La obediencia. A veces el Señor nos pide que hagamos cosas que parecen absurdas a nuestros ojos. Pero no fue sino hasta que los israelitas dieron las 7 vueltas y hasta que tocaron las trompetas, no fue sino hasta allí
que ocurrió el milagro. El Señor derribó las murallas. Y así hay muchos milagros del Señor Jesús. Por mencionar algunos, a veces Jesús les decía, vayan al sacerdote y denle gracia, presenten la ofrenda al sacerdote. Todavía no los había curado, todavía no los había sanado, pero mientras iban, el Señor los sanó. A algunos los mandaba a lavarse en algún lugar o a hacer algo específico, y ellos obedecían. Pero a mí me llama mucho la atención también una historia del Antiguo Testamento que ilustra lo importante de la obediencia. No sé si conocen la historia de un hombre llamado Naamán, un general del ejército sirio, un hombre acostumbrado era un general, o sea, a dirigir ejércitos, a la obediencia, cómo son las cosas. Y Naamán tenía una fuerte enfermedad en la piel. Y alguien le dijo que él podía, el siervo de Dios que estaba en el pueblo de Israel le podía sanar, le podía hacer el milagro. Y él fue con regalos, con presentes, con cosas, porque él estaba acostumbrado a hacer las cosas como se hacen la mayoría de las personas, a tratar de en su suficiencia sanarse. Entonces le llevaba regalos al profeta. El profeta le dice, quédate con tus regalos. ¿Qué tienes que hacer? Anda y báñate en el río. Y cuando te bañas en el río, entonces Dios va a hacer el milagro. ¿Qué hizo Naamán? Cuestionó la decisión del profeta. Se puso bravo, se puso furioso. Tantos ríos que hay en mi pueblo, voy a yo meterme en este pedazo de río para sanarme. Pero gracias a Dios que estaban sus siervos allí y le dijeron, Señor, si te hubiese mandado a hacer algo difícil, si te hubiese mandado a hacer algo más difícil, no lo hubieses hecho. Y estoy parafraseando un poco, pero porque no fueron exactamente las palabras, pero yo me imagino que le dijeron, bueno, pero no pierdes nada, ya está el río ahí, métete en el río. ¿Y qué hizo Naamán? Dice el versículo 14 de Segundo de Reyes 5 que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios, y dice que entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo Dios hizo el milagro? Cuando obedeció. Sin obediencia, no esperemos milagros. Muchas personas se quedan sin el milagro porque no quieren obedecer o porque quieren el milagro a su manera. Porque ese fue el argumento de Naamán. Naamán decía, yo pensé que él me iba a decir simplemente, yo te toco y te sano. Y como el milagro no sucedió como él creía, entonces eso lo molestó. Y hay personas que se molestan cuando Dios no le responde la oración como él quiere o como ella quiere. Pero el Señor exige obediencia porque Dios no es el genio de la lámpara, que yo simplemente froto la lámpara y le pido para que Él me cumpla mis deseos. Dios quiere enseñarme. Dios quiere enseñarme obediencia. Y los discípulos se obedecieron, reunieron a los grupos de personas y se sentaron obedientemente y quedaron expectantes a lo que Dios iba a hacer. Pero faltaba algo más en la prueba. Yo le llamo la prueba de la gratitud. La prueba de la gratitud es la oración y la gratitud antes del milagro. Dice el versículo 16 que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y me llama mucho la atención este acto que parece pequeño, parece simbólico, pero tan importante que hizo Jesús. No fue simplemente que multiplicó los panes y los peces. Dice que primero miró al cielo y los bendijo. En el Evangelio de Juan dice que dio gracias por esos panes y por esos peces. El acto de bendecir los alimentos es un acto de agradecer y es un acto de poner lo poquito que tengamos en manos de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y hay un principio de la oración de fe que dice que tenemos que aprender a agradecerle a Dios aún antes de ver la respuesta por lo que estamos orando. Y no es manipular, porque en algunos contextos
En algunos predicadores han enseñado que tú tienes que dar gracias si eres muy, como hablábamos ayer en el taller de segunda base, si eres muy específico porque le pediste algo, tienes que empezar a darle gracias exactamente por eso, para que Dios te pueda responder. No, no es manipular. En principio tal vez vamos a dar gracias a Dios solamente por el hecho de saber que Él va a responder. Señor, te doy gracias porque yo sé que vas a responder. Te doy gracias porque lo que te estoy pidiendo, yo sé que tú lo vas a responder. Todavía no sé cómo, pero te doy gracias. Y eso es una oración de fe. Y si el Señor ya me responde y ya el Señor ya me da indicio de lo que va a hacer, entonces con mucha más razón le doy gracias al Señor porque sé exactamente lo que va a hacer. Y yo tengo que ser agradecido aunque todavía no lo tenga en mis manos. Tengo que agradecer al Señor. El acto de bendecir los alimentos, como mencioné hace un momento, implicaba también poner las cosas en manos de Dios. Una de las cosas que dijeron los discípulos en el Evangelio de Juan dice que cuando ellos le dijeron a Jesús lo que tenían, Juan dice que lo tenía un niñito, cuando ellos dijeron lo que tenían, ellos añadieron la frase, pero ¿qué es esto para tanta gente? Bueno, eso que era tan poquito para tanta gente, en manos de Dios puede ser mucho. Entonces eso nos enseña algo, que cualquier cosa pequeña que pongamos en manos del Señor, el Señor lo puede convertir en algo grande. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos y a ponerlo en manos del Señor. Un pequeño acto, una pequeña ofrenda, un pequeño acto de obediencia, un poquito de fe, Dios lo puede utilizar y lo puede convertir en algo grande. Y ese es un principio de mayordomía que tenemos que aprender. Ese principio de mayordomía lo resumió Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, donde la palabra del Señor dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. ¿Qué quiere decir eso? Si somos agradecidos y fieles, aún en lo poco, Dios nos va a bendecir con más. Pero si yo no soy agradecido y fiel, con lo poco no esperemos experimentar el milagro de la provisión de Dios, porque yo no estoy siendo fiel al Señor. Y finalmente, el Evangelio de Lucas 9 termina diciendo que todos comieron, dice el versículo 17, hasta quedar satisfechos. Y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. En otras palabras, Dios respondió. ¿Y cómo respondió? Multiplicando. No como hay algunos comentaristas por allí, porque ustedes saben que hay personas que son comentaristas de los evangelios pero no creen en milagros. Y hay comentaristas que tienen como sus teorías de lo que pasó allí. Hay quienes dicen que lo que pasa es que cuando vieron ese acto de ese niñito que puso esos panes y esos peces en manos de Jesús, eso fue tan conmovedor para las personas que la gente empezó a sacar lo que tenía guardado, como decimos nosotros, la caleta, lo que tenía por ahí guardado, lo empezó a sacar, y entonces por eso fue que se multiplicó, porque la gente se motivó. Pero eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que dice el relato. Otros dicen, una vez leí a un comentarista que decía, no, lo que pasó es que cuando ellos vieron que era tan poquito y vieron ese acto de Jesús orando, a la gente se le quitó el hambre. Entonces la gente ya no quiso comer. Pero el texto dice que comieron hasta quedar satisfechos. Y de paso recogieron los pedazos y quedaron ¿qué? 12 canastas. ¡Qué casualidad! ¿Por qué 12 canastas? Unos dicen que bueno, porque eran 12 los que estaban repartiendo. Pero es interesante que quedaron 12 canastas para 12 discípulos. Y una vez escuché a alguien que dijo, le quedó una canasta a cada uno. Como recordatorio
de lo que sucedió. La pregunta es, ¿aprendieron la lección? ¿Aprendieron la lección los discípulos del Señor? Yo espero que hayan aprendido la lección. Sin embargo, más adelante en el Evangelio de Juan, después del milagro, hay un momento donde están en una barca y están hablando que no había pan suficiente, y Jesús les volvió a recordar el milagro y les dijo: ¿cuántas canastas sobraron? No sobraron 12. Entonces, ¿por qué están preocupados todavía? Bueno, aparentemente la lección no la habían aprendido completamente. Hermanos y hermanas, pero un discípulo tiene que aprobar las lecciones para avanzar. Por eso muchas veces, y lo he dicho en algunas oportunidades y no me canso de repetirlo, por eso hay pruebas que a veces se repiten y se repiten y se repiten hasta que aprobemos la materia. Cuando yo estudiaba en quinto año, los principales amigos que yo tenía en quinto año eran repitientes. Tenía como 2, 3 amigos que eran repitientes. Yo no, gracias a Dios, nunca en mis estudios del liceo y bachillerato repetí. Pero era bien fastidioso esos amigos míos porque no entraban a todas las clases conmigo, porque ellos veían como 3 clases nada más. Porque tal clase no, yo no la curso. Pero habían otras que era fastidioso para ellos porque la estaban volviendo a ver. ¿Por qué? Porque no la aprobaron el año pasado. Entonces tenían que repetir, tenían que volver a ver la clase, tenían que volver a presentar. Bueno, en el reino de Dios lamentablemente a veces hay unos cuantos repitientes. Porque si no aprobamos las pruebas, se repiten. Y los discípulos tenían que aprender a depender del Señor, a depender del poder de Dios y de la multiplicación del Señor. Por eso quiero terminar diciendo que nuestra oración debe ser, si quiero ser un discípulo del Señor, más que un seguidor del Señor, mi pregunta constante debe ser: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quiere enseñar el Maestro? En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier dificultad o circunstancia que yo esté atravesando y así me parezca repetida, yo tengo que preguntarme: ¿qué me quiere enseñar el Maestro? Un verdadero discípulo está dispuesto a aprender. El Evangelio de Juan dice que muchas personas iban, después del milagro de la multiplicación, muchas personas seguían a Jesús solo porque les dio comida, y el mismo Jesús los dice: yo sé que ustedes me siguen porque les di comida. Pero los que le siguieron fueron aquellos que estuvieron dispuestos a aprender hasta el final. Por eso nuestra oración debe ser: enséñame, Maestro, o enséñame, Señor. Y que si quiera el Señor que nuestra oración. Padre amado, te doy muchísimas gracias. Gracias porque en esta mañana, Señor, recordamos lo importante que es para ti que aprendamos las lecciones. Que tengamos oídos atentos, estemos atentos, Señor, a lo que tú nos quieras enseñar cuando estemos bajo prueba, cuando estemos bajo evaluación. Yo no sé, Señor, cuál es la prueba que mis hermanos, mis hermanas puedan estar atravesando, cualquiera que nos visite en este día, Señor. Pero sí te pido, Señor, que sea cual sea la prueba que estemos atravesando, Señor, que lo más importante es que aprendamos la lección. ¿Qué nos quieres enseñar, oh Dios? ¿Quieres enseñarnos a depender de ti? ¿Quieres enseñarnos a ser obedientes? ¿Quieres enseñarnos a ser agradecidos? Lo que tú quieras enseñarnos, Señor, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, estamos dispuestos a aprenderlo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.